En los anales del cristianismo primitivo, un nombre brilla con particular relevancia: Mateo el Evangelista. Reconocido como uno de los 12 apóstoles, su legado perdura a través de los siglos como autor del Evangelio que lleva su nombre. Su influencia se extiende desde los primeros días del cristianismo hasta nuestros tiempos. Mateo el Evangelista, también conocido como Mateo Leví, Leví de Alfeo o Mateo el Apóstol, fue uno de los 12 apóstoles elegidos por Jesús de Nazaret. La tradición cristiana y la mayoría de los documentos primarios históricos escritos en el mismo siglo le atribuyen la autoría del Evangelio de Mateo, escrito originalmente en arameo. Aunque alguna crítica secundaria actual relativiza esta atribución, es más probable que el libro de Mateo fuera compilado por el apóstol unos años después de los eventos, utilizando notas escritas en arameo. Etimológicamente, el nombre español Mateo proviene del griego Mataios, y del arameo Matai, una forma del hebreo Matan Ya, que significa don de Yah, forma corta de Yahvé, es decir, don de Dios. Mateo está citado en los evangelios como Leví, hijo de Alfeo y Cleofás, publicano y recaudador de impuestos en Cafarnaúm, Mateo capítulo 9, versículo 9, Marcos capítulo 2, versículo 14, y Lucas capítulo 5 del 27 al 29. Existen pequeñas diferencias en el tratamiento que dan a Mateo los distintos evangelios, como la ocupación de Mateo, recaudador al servicio de Herodes Antipas, tetrarca de Judea, era mal vista y aún despreciada por el pueblo judío. Los fariseos criticaron a Jesús al verlo comer con publicano y pecadores, a lo que Jesús contestó: «No he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores». Marcos capítulo 2, versículos del 15 al 17. Mateo era un recaudador de impuestos para el gobierno romano en la región de Galilea. Como publicano, su trabajo era recaudar impuestos de sus compatriotas judíos para el Imperio Romano. Esta ocupación era ampliamente despreciada por los judíos, ya que los publicanos eran vistos como traidores a su propia gente y a menudo eran considerados pecadores y marginados sociales. Antes de conocer a Jesús, Mateo probablemente vivía una vida cómoda en términos materiales, pero estaba alienado de su comunidad debido a su profesión. Como recaudador de impuestos, se beneficiaba de las transacciones financieras, pero al mismo tiempo era objeto de desprecio y rechazo por parte de sus conciudadanos. Aunque no se sabe mucho sobre su vida antes de conocer a Jesús, es probable que Mateo haya experimentado un sentimiento de vacío o insatisfacción espiritual, ya que su ocupación y su estatus social no le brindaban la plenitud interior que buscaba. Sin embargo, todo esto cambió cuando Jesús lo llamó a seguirlo, cambiando radicalmente el rumbo de su vida y convirtiéndolo en uno de los discípulos más cercanos y fieles del Señor. En el Evangelio de Lucas se le llama Leví. En el de Marcos se le da el nombre de Mateo, en la lista de los apóstoles, pero se le llama Leví cuando se relata la historia de su vocación. Según los 3 sinópticos, lo dejó todo cuando le llamó Jesús. Ese mismo día hizo una gran fiesta a la que asistieron Jesús y sus discípulos. Después de conocer a Jesús, Mateo experimentó una transformación radical en su vida. Abandonó su trabajo como recaudador de impuestos y siguió a Jesús como uno de sus discípulos. A partir de entonces, Mateo se convirtió en uno de los 12 apóstoles, quienes fueron testigos cercanos de las enseñanzas, milagros y la vida misma de Jesús. Mateo fue testigo de eventos significativos en la vida de Jesús, como su predicación, sus milagros, su crucifixión y su resurrección, después del ascenso de Jesús al cielo. Mateo y los otros discípulos recibieron el Espíritu Santo en Pentecostés
y se convirtieron en los pilares de la iglesia primitiva. Se menciona en los Hechos de los Apóstoles, aunque apenas se ofrece información sobre él. Hechos capítulo 1, versículo 13. Es también uno de los pocos discípulos mencionados por su nombre en el Evangelio de Tomás. El Nuevo Testamento no aporta más detalles biográficos sobre su persona. Si bien, la tradición indica que evangelizó Judea y, posteriormente, fue misionero en Etiopía y Persia. Al parecer, vivió largos años en Antioquía, donde escribió su Evangelio, que, por su destacado interés eclesiástico, permite vislumbrar la realidad de una comunidad ferviente y disciplinada, esencialmente judía en cuanto a su origen, pero alentada por un vivo ímpetu misional. Algunas tradiciones afirman que fue martirizado en Etiopía. En cambio, de acuerdo con Epifanio de Salamis, obispo de Chipre, Mateo murió en Hierápolis, en Partia, y quien sufrió martirio en Etiopía habría sido Matías, el sustituto de Judas Iscariote. Si hasta aquí te gustó el contenido, dale me gusta y comparte, para que el mensaje llegue a más personas. Aunque no hay un relato bíblico específico sobre la muerte de Mateo el evangelista, las tradiciones cristianas posteriores sostienen que fue martirizado por su fe, aunque los detalles exactos varían según las fuentes y las leyendas. Mateo es considerado santo por todas las confesiones cristianas que admiten esta distinción. La Iglesia Católica celebra su fiesta el 21 de septiembre y la Ortodoxa el 16 de septiembre. Según la tradición, sus restos se conservan en Salerno, Italia. La tradición cristiana atribuye a Mateo la autoría del Evangelio de Mateo, que lleva su nombre, Kata Mataion, de Mateo o según Mateo. El primer autor conocido en establecer esta atribución fue Papías, quien, hacia 110 o 120, en un texto citado por Eusebio de Cesarea, dice: Mateo recogió en orden la logia en dialecto hebreo y cada cual los interpretó como podía. El término logia no significaba necesariamente un evangelio. Podía tratarse simplemente de una colección de máximas. De acuerdo con esta información, algunos antiguos autores cristianos consideraron a Mateo autor de un primer evangelio, escrito en arameo, lengua vernácula de Palestina en el siglo I, y su traducción al griego sería el texto ahora conocido como Evangelio de Mateo. Ireneo de León, Clemente de Alejandría, Eusebio de Cesarea, Orígenes y Jerónimo de Estridón consideraron al apóstol Mateo autor de este evangelio. El primitivo original semítico se ha perdido, aunque varios autores antiguos lo citan. Pareció basarse en los dichos de Jesucristo, y lo utilizó Mateo para su propia predicación. La Iglesia utilizó con carácter oficial canónico el nuevo texto griego, aparentemente traducido por el mismo Mateo. El Evangelio de Mateo es el Evangelio eclesiástico por excelencia, no solo por ser el más utilizado por la tradición primitiva de la Iglesia, sino porque en su estructura y en su formulación encarna una preocupación eclesial apologética vivida en las primeras generaciones cristianas. El objetivo del Evangelio está claro desde su redacción original: dar testimonio a los judíos de que en Jesucristo se cumplen todas las profecías del Antiguo Testamento relativas al Mesías. Cada vez más, los críticos descartan la teoría de que se escribió después del Evangelio de San Marcos, ya que éste contiene muchos detalles que Mateo no cita. Al igual que los otros evangelistas, Mateo aparece a menudo en el arte cristiano. Su atributo particular es un hombre alado, en alusión al tetramorfos del profeta Ezequiel, Ezequiel capítulo 1 versículo 10, y Apocalipsis capítulo 4 versículo 7, tan común en la representación de los evangelistas.
Destacan sobre todo las pinturas realizadas por Caravaggio para la iglesia de San Luis de los Franceses, Capilla Contarelli, en Roma. El Evangelio que Mateo escribió se convirtió en un faro de luz para generaciones futuras, inspirando a millones de personas a seguir a Jesús. Hoy, continuamos el viaje de Mateo al explorar su Evangelio y aprender de las lecciones eternas que contiene. La figura de Mateo el Evangelista perdura como un símbolo de devoción, compromiso y fe inquebrantable en el cristianismo. A través de los siglos, su testimonio ha inspirado a generaciones de creyentes, quienes han encontrado en su vida y su obra un ejemplo de entrega total a la causa del Evangelio. El legado misionero de Mateo se extiende más allá de las fronteras geográficas y culturales de su tiempo, alcanzando lugares remotos y comunidades diversas. Su valiente testimonio y su dedicación al servicio del Evangelio han dejado una marca indeleble en la historia del cristianismo, recordándonos la importancia de compartir la buena nueva del amor y la redención de Cristo con el mundo. La vida y el legado de Mateo el Evangelista nos recuerdan la importancia de ser testigos vivos del Evangelio en nuestras propias vidas, llevando la luz de Cristo a todos los rincones de la tierra y proclamando con valentía su mensaje de salvación para toda la humanidad. Sé parte de nuestro canal y síguenos para saber más de Jesús y sus discípulos.